Hola, 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 buenas tardes. Vamos a checar que funcione. A ver, que funcione. Hola, 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 Perfecto. buenas Se está tardes. escuchando muy bien. Ok, buenas tardes. Ahora sí, vamos a esperar un minutito a que Facebook genere una audiencia para mí. Vamos a esperar que aparezcan los ojitos. Acuérdense, ojitos en buen plan. Y mientras, vamos a platicar. El día de hoy no vamos a hablar de ningún libro que estoy leyendo. Esta, esta plática que tenemos el día de hoy le puse el duelo y surge porque, como les he platicado, ando en terapias alternativas, en terapias holísticas, sanación, etcétera, etcétera. Y dentro de ellos, eh, siguiendo a una amiga, eh, que acaba de perder a su esposo, eh, en una de las pláticas de método Yuen que ella imparte, mi amiga Jenny, le preguntaban que cómo le hacía para estar tan bien, para no, pues muchas personas bueno, ahorita en esta pandemia han perdido a muchísimas personas. Y una de ellas, que creo que lo perdió en febrero, le preguntaba, ella lo perdió, su marido falleció en enero, a finales de enero, del 31 de enero, creo, y eh, le preguntaba que qué había hecho para estar bien. Y la contestación de Jenny fue que se dio su proceso de pasar por varias etapas de las cuales vamos a platicar ahorita. Hola Silvia, bienvenida. De las que vamos a platicar ahorita, varias fases que se pasan. Y el, ella decía que había acudido a muchísimas de estas terapias que ella también imparte. Nosotros nos conocimos en una certificación de homeopatía y que estaba tomando sus medicamentos homeopáticos y había estado tomando sesiones con otras personas. Entonces de ahí surgió la idea de hacer este live y me puse a investigar. Básicamente, todos en la vida siempre vamos a enfrentar un proceso de duelo. Y no nada más me refiero a que en este caso hablemos de la pérdida de un ser querido. El duelo viene de una pérdida. Entonces, vamos a, vamos a platicar sobre este tema que les digo que es el duelo. Básicamente, el duelo es un proceso que se da internamente ante la pérdida de algo. Puede ser una relación afectiva, puede ser un objeto, puede ser la pérdida de un trabajo, el cambio de casa, el cambio de colegio, el cambio de país, cambio de estado, eh, que perdamos, que perdamos una relación que consideramos importante con un amigo, amiga, eh, con nuestra pareja, nuestro esposo, a veces perdemos la relación con los hijos. eh, Son muchísimas, muchísimas pérdidas que vamos enfrentando pues, desde que somos pequeños. Por ejemplo, yo conozco a un chiquillo que ahora es un adolescente, que tuvo que cambiarse varias veces de escuela desde el jardín de niños y ahí estaba enfrentando una pérdida, ¿no? Entonces, este duelo
Es un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras esa pérdida. Y como lo mencioné hace rato, es algo que todos, tarde o temprano, vamos a vivir a lo largo de nuestra vida. Hola, doctora Milia, bienvenida. Si definimos la pérdida de lo que sea, estamos perdiendo algo a lo que somos apegados. Y esto obviamente nos va a llevar a sentir este duelo. La intensidad, las características de cómo lo vivimos y cómo lo enfrentamos van a variar en función de el vínculo que tengamos con el objeto, con la persona, con eso que es a lo que estamos apegados, eh, al tipo de pérdida, nuestra forma de ser y la historia que vamos creando a lo largo de nuestra vida. Y para cada quien es distinto. Por eso la pregunta de esta persona que le hacía a Jenny de cómo le haces para enfrentarlo, porque dice ella que te ve muy bien y ella acaba de pasar por lo mismo y lo está pasando muy mal. Entonces, ahora sí que depende de nuestra capacidad emocional de enfrentar las cosas. No depende del grado de afecto o de apego que tengamos con eso. Simple y sencillamente va a depender de nuestra capacidad de enfrentar la situación. Normalmente, cuando escuchamos la palabra duelo, pensamos siempre en la muerte, en la pérdida de un ser querido. Pero obviamente, como lo mencionamos hace rato, hay rupturas con la pareja, los cambios de domicilio, a veces hasta dentro de nuestro mismo trabajo, el cambiar de una posición a otra, el hecho de enfrentar una enfermedad, entramos en periodo de duelo por la pérdida de la salud. Eh, por ejemplo, las personas que enfrentan una mastectomía, por ejemplo, un cáncer de seno, que les lleva a la mastectomía, esa pérdida también nos lleva a tener un duelo. El hecho de que nuestra salud disminuya, que entres a un hospital, que estés en cama, que no puedas valerte por ti mismo, eso también te lleva a un duelo. Entonces, normalmente las relacionamos el duelo con relaciones afectivas, en las que hemos establecido un vínculo, hay un intercambio emocional entre las partes que lo integran y este, este duelo por esa pérdida va a depender de la profundidad que se tenga en esa relación, porque obviamente en una relación siempre va a haber un intercambio emocional y este cambio emocional pasa por un montón de procesos, de fases, ¿no? En el principio, pues tenemos un apego, iniciamos con esta relación, empezamos a tratar con esa relación, cubrir las necesidades que tenemos en nuestra relación, empezamos a generar sentimientos, que sería la segunda parte, en donde empezamos a manifestar este conjunto de emociones y sensaciones que nos aporta esa relación afectiva, que normalmente pues estamos en esa relación porque esa relación es agradable, nos satisface, nos hace sentir bien. Muchas veces si esa persona o si ese objeto, como ya hemos hablado en los otros live, esa persona y a ese objeto le damos la característica de que si no existe en nuestra vida o si no sigue en nuestra vida, pues no somos felices, no podemos vivir sin ello. Después de que pasa este periodo de bonanza, que se puede decir, llega a veces el momento de la separación. Y
la separación pues va a depender obviamente cómo ha ido evolucionando, cómo hemos ido llevando esta relación. Y obviamente pues la separación se da cuando hay una pérdida completa, una ausencia. Obviamente los objetivos, los propósitos, los sentimientos ya no son los mismos, se separan. Entramos en esta campana de Gauss y llega el momento en que no la podemos recuperar, ¿no? Perdón. Llegamos también a la parte, ay, perdón. Llegamos a esta parte en que esa pérdida pues nos hace llevar a la etapa de duelo. Entonces, si esa relación se pierde, se rompe, se produce una sensación de pérdida que conlleva sensaciones y emociones que nos llevan a tener ese duelo interno que se da porque obviamente ya no tenemos esa relación, ese objeto, esa situación que nos hacía sentir bien o que nos hacía sentir súper elevados. Entonces, empezamos a vivir este periodo de duelo. Cada quien, como lo dije antes, va a tener, puede seguir ese orden de esas fases o lo puede enfrentar de una forma diferente. Cada quien, ahora sí que cada cabeza es un mundo, cada persona lo va enfrentando de diferentes maneras. Entonces, cuando ya tenemos esta pérdida, debemos de empezar a analizar en qué etapa o en qué fase del duelo nos encontramos. Y normalmente el enfrentarnos a ese duelo, obviamente empieza a generar un descontrol, una desorientación en nosotros por la pérdida de lo que consideramos importante. Cada proceso se va a dar de forma diferente, cada proceso se va a dar según la persona. Es único. De por sí los seres humanos somos únicos. Obviamente nuestro proceso no va a ser igual al de otra persona. Hasta dentro de una familia, por ejemplo, si enfrentamos la pérdida del padre o de la madre, la forma de actuar de cada integrante de la familia es distinto. Es distinto. No podemos pedir que al enfrentar un duelo actuemos todos de la misma manera o cubramos ciertos parámetros. Entonces, cuando empezamos con este duelo, lo primero que aparece en nuestra vida es la negación. Empezamos a reaccionar a esa pérdida. Más si esa pérdida es de una forma súbita, ¿sí? Aparece de repente. Entramos en un descontrol tan grande que empezamos a vivir y realmente manifestamos incredulidad y eso muchas veces nos lleva a congelar nuestras emociones, a quedarnos en pausa, ¿no? Porque estamos negando lo ocurrido y necesitamos tiempo para asimilar el hecho, asimilar la pérdida. Entonces, estas etapas de duelo son un mecanismo de defensa que emitimos ante el dolor. Recordemos que muchas veces el dolor a veces pasa de ser individual a hacerse una colectividad y cada persona que integra ese colectivo va a manifestarlo de diferente manera. Entonces, el periodo en que se considera normal para enfrentar un duelo, lo consideran que es de 2 meses a 2 años. Ya cuando se pasa
a ese tiempo, se considera que estamos entrando en periodos patológicos, ¿no? Y esta negación nos permite disminuir ese dolor porque nos anestesia, ¿no? Estamos en una anestesia psicológica que hace que nuestra mente se separe de la realidad, de lo que está generando ese trauma, para darle tiempo e ir empezando a asimilarlo poco a poco. A veces entramos en una calma aparente, como si las cosas no ocurrieran. Si hablamos de la pérdida de un ser querido, de un familiar, a veces no aceptamos la pérdida, pensamos que las cosas, que esa persona va a seguir aquí y es, por ejemplo, hablemos de la persona, la mujer que pierde a su marido, por ejemplo, y que sigue manteniendo las cosas en su lugar, le sigue planchando las camisas, lavándole las camisas y todo, manteniéndole en el mismo lugar, en la misma forma en que la llevaba cuando esta persona estaba viva. O también podemos entrar en casos de que no consideramos que no es verdad, consideramos que estamos viviendo una pesadilla, o mencionamos, pero si ayer lo vi y estaba bien, no lo puedo creer, no me hago la idea de que no lo voy a volver a ver. Y normalmente, cuando tenemos la pérdida de un ser querido, lo que nos duele es la pérdida física, ¿no? Entonces, cuando empezamos a reconocer esa pérdida física, es donde entramos en periodos de bastante conflicto. Entonces, empezamos a ver muchas cosas que nos recuerdan a la persona, y empezamos a ver como si anduviéramos en la calle y vemos una persona que se parece, entonces estamos entrando en una fase en que no queremos reconocer que ya ese objeto, esa persona, esa situación ya no está, ya no se está dando. Entonces, si nosotros nos quedamos en la fase de negación, como les digo, mucha gente se queda ahí y consideran que a veces como les dije, el periodo es de 2 meses a 2 años. Entonces, podemos también en esta fase de negación restarle importancia al hecho de la pérdida, no aceptándola, aceptando que es irreversible, o sea que no hay vuelta atrás, no hay vuelta de hoja y pues la persona ya no está, el objeto ya no está, la situación ya no está. Entonces, debemos de empezar a trabajar nuestra racionalización para entender el hecho, qué ocurrió, y cuando entramos en esta fase de razonamiento de lo que sucedió, muchas veces recurrimos por ejemplo, si somos muy religiosos, vamos con un sacerdote que nos explique, y obligamos al médico que nos dé explicaciones de tal forma que lo podamos entender. Y cuando empezamos a tratar de racionalizarlo, empiezan a darse otras fases. Por ejemplo, la ira, empieza a aparecer la ira, entramos en un estado de enojo, de violencia, y ese es nuestro primer contacto con nuestras emociones. De la negación pasamos a la ira, empezamos a tener sentimientos de frustración, de impotencia, que empezamos a tener
sentimientos de enojo contra la persona que ya no está, contra esa pérdida irreparable que tenemos, o empezamos a tener enojo contra los médicos, contra los mismos integrantes de la familia. Consideramos que no hicieron lo necesario, que lo pudieron haber atendido antes, muchísimas cosas. Entonces empieza a haber estados de reclamación continua hacia las personas y eso evita que empieces a vivir duelo y que te empieces a despedir adecuadamente del objeto amado, de la persona o de la situación. Empezamos a negar esa realidad de la pérdida, nos enojamos ante lo que se está presentando en ese momento, ante la nueva situación, la nueva realidad, nos enojamos con todo el mundo, nos empezamos a pelear con todo el mundo, con todo lo que nos rodea. En este caso, por ejemplo, mi hermana, yo enfrenté esa pérdida, mi hermana recibe un tiro en la cabeza en una discoteca, en los 80s, casi pegado con los 90s en el 1988, y yo quedé muy enojada, muy enojada, y una de las, hablando con un maestro en la carrera de psicología, me decía el maestro, dice, tú estás muy enojada, dice, por lo que me estás platicando estás muy enojada, entonces necesitas sacar ese enojo, pero necesitas sacarlo adecuadamente. Entonces me manda el maestro a que buscara un deporte de contacto. Dice, necesitas pegar y que te peguen, ¿no? Sacar tu ira, tu rabia de esa manera. Y empecé a practicar un deporte de contacto, yo empecé a practicar taekwondo. Desafortunadamente me lesioné una rodilla y ahí se acabó el proceso, pero el efecto, el beneficio, yo creo que en ese momento se cubrió. ¿Y por qué? Bueno, consideramos que las situaciones que estamos viviendo es una situación injusta. Entiendo que esa es el mandarme a tener este deporte de contacto, era para que yo expresara mis sentimientos, ¿no? Pero, o sea, no lo decía, yo no lo decía abiertamente, entonces no tenía en ese momento esa capacidad, por eso me mandaron a hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones es que hay que expresar los sentimientos, hay que evitar reprimirnos, explicándole bueno, a las personas cómo te sientes, sin excesos, sin exabruptos, o sea, de una forma que podamos considerar correcta y adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que eso era lo que mi maestro en cierto momento buscaba con esa recomendación. Entonces, esa rabia, ese enfado, muchas veces los podemos dirigir hacia la persona que falleció, consideramos que cometió errores que lo llevaron a esa situación, nos enojamos con los hechos que rodean todo ese suceso, nos enojamos hacia las personas que estaban cerca de la persona que falleció o que estaban en el momento y que no hicieron a lo mejor nada. O sea, con el entorno, con las personas que están en su entorno, te enojas, te molestas. Y es ahí donde manifiestas esa rabia. O muchas veces lo diriges hacia ti mismo, ¿sí? Entonces, empiezas a generarte sentimientos de culpa, pude haber hecho más, lo debí de haber llevado antes al médico, lo debí de haber puesto en otro hospital, que buscar otra mejor atención, no sé, muchísimas cosas que te van pasando en la mente cuando estás viviendo todas estas situaciones, pero debemos de evitar exactamente de generar sentimientos de culpa hacia uno. Actúas en el momento
con las herramientas que tienes en ese momento. Entonces, así actuaste. También hay una fase de protesta. Entonces, empiezas a verle lo malo a todas las situaciones que estás viviendo en este momento después de la pérdida de la persona y las estás sacando de tu inconsciente. Cuando perdemos esa relación y aparece la ira, ese grado de enojo lo empezamos a manifestar de tal forma que se dan todas estas protestas de esa, por ejemplo, ¿por qué en determinado momento tenemos que decidir sobre la vida de una persona? Y cuando entras en que tienes que tomar una decisión de algo, te viene el hijo, y si hago esto y pasa esto, me van a criticar por esto, me van a... Entonces, ¿por qué tengo que tomar esas decisiones yo? Y es donde empieza a darse esa situación de protesta, ¿no? Porque tú debes de ser responsable de la vida de otra persona, porque hay momentos en que las personas o entran en coma, la enfermedad los tiene de tal forma que están sedados y no pueden tomar decisiones, y tú que estás afuera, eres el que tienes que tomar esas decisiones y debemos bueno, realmente todos pasamos por esa fase de enojo y bueno, tenemos el derecho de sentirnos en algún momento enfadados por la pérdida sin sentirla, sin llegar a estados de culpa. Entonces, también pasamos de esa fase de protestar por lo que tienes que tomar las decisiones y llegas a una fase en que llega la tristeza a tu vida por esa pérdida. Y normalmente la tristeza es una emoción que se asocia a la pérdida y si nosotros no sabemos manifestar esa tristeza, esa emoción, no la sacamos, no lloramos lo suficiente, no hablamos de lo que pasó, no hablamos de nuestros sentimientos, sobre todo si no sacas esas lágrimas o esa tristeza, te va generando, por ejemplo, te genera alergias, eh, muchas enfermedades que se van relacionando a que no supiste expresar esa tristeza. Hay que tener en cuenta que también que cuando hablamos de la pérdida, no lo hacemos solamente de las relaciones que se han terminado o de la pérdida de un ser amado. Acuérdate también, está el hecho de que puedas cambiar de casa, el cambio, los niños, por ejemplo, en el cambio de escuela que mencionábamos hace rato, de que estás en un kinder y luego pasas a otro, de ese kinder pasas a una primaria, de esa primaria pasas a secundaria y siempre vas teniendo pérdidas, vas perdiendo amigos, vas perdiendo contacto con tus maestros, las personas que van siendo importantes en cada etapa vas teniendo una pérdida. Entonces, o por ejemplo, si enfrentas una pérdida, un divorcio, por ejemplo, tienes que enfrentar la ruptura con tu pareja, la problemática de los hijos, ¿no? Que muchas veces o se ponen a favor del papá o están a favor tuyo, dónde tienen que estar viviendo. Muchísimas situaciones que implica todo eso. Entonces, eso también nos lleva a un estado de duelo. También pasamos a una fase de miedo ante lo desconocido. Siempre lo que el hecho de, por ejemplo, si se murió mi esposo, ¿cómo voy a enfrentar mi vida? Porque pues, él siempre manejaba todo, era el que aportaba, controlaba toda la casa, o sea, muchísimas cosas que el hecho de ver hacia el futuro es el que nos da miedo, estuvimos hablando
que hay que vivir el presente, no el futuro, porque precisamente como la mente desconoce lo que está más adelante, obviamente empieza a provocar miedo y empezamos a pensar que qué va a ser de nosotros si esa relación se terminó, si esa persona ya no está, si, por ejemplo, pierdo mi trabajo, ¿qué va a suceder? Tengo miedo al futuro. Entonces, conectarnos con las cosas que desconocemos, enseguida nos va a generar miedo y, bueno, va a depender, el grado de miedo pues va a depender del tipo de situaciones que estemos enfrentando ante la pérdida. Y la pérdida es sinónimo de carencia, estoy careciendo de algo que considero muy, muy importante. Y bueno, podemos solucionarlo apoyándonos en los seres queridos que están vivos. Por ejemplo, en un audio que estuve escuchando antes de hacer este live, mencionaba el caso de las personas que, por ejemplo, el cáncer de mama y que tienen una mastectomía o que tienen cáncer, que, por ejemplo, es una pérdida corporal terrible que afecta nuestra imagen. Entonces, al afectar nuestra imagen, y sabemos que esa pérdida no se recupera, va a afectar otros planos de mi vida, por ejemplo, mi relación, si tengo esposo, me entra ese conflicto, ese duelo, y no sé cómo reaccionar, cómo llevar a cabo solventar esa pérdida. Las personas que tienen cáncer y que entran a quimioterapia y pierden el pelo, ¿qué le decimos normalmente? Ay, no te preocupes, va a crecer. No, la pérdida está en la imagen de la persona que le va a costar llevar ese duelo para poder recuperar esa imagen, ¿no? Que tenía de sí misma. Um, otra otra fase que enfrentamos es la fase de negociación, en la que empezamos a contactar con la realidad y empezamos a reconocer esa pérdida y empezamos a buscar alternativas para revertir la situación. Por ejemplo, cuando a alguien se le diagnostica una enfermedad terminal, a pesar de que a lo mejor le dijeron que no tiene cura, empieza a buscar opciones, empieza a buscar tratamientos. Hay personas que inexplicablemente se curan de algo que es incurable. ¿Pero por qué? Porque empiezan a explorar en sí mismos y sacan esas emociones que les ayuden a recuperarse de esa enfermedad terminal, ¿no? De la que no, me habían dicho que no tenía cura posible. Aquí empezamos a pensar qué debí de haber hecho para no llegar a esto. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, sé que el hubiera no existe, pero esa es una de las fases en las que pasamos. ¿Qué pude haber yo cambiado para poder corregir eso, ¿no? También mencionaban también el caso de la gente que, por ejemplo, está a punto de morirse, pero va a haber un evento muy importante en la vida de la familia y ruega al que cree que le dé la oportunidad de estar en esa, en esa celebración y que en el momento de la celebración, de ahí a que se dé la celebración y si no se muere en ese momento va a ser el más religioso, va a ser el mejor padre, va a ser el mejor esposo, o sea, empieza a negociar con estas fuerzas, estas energías, estas creencias que tenemos para poder alargar su vida. Eh,
Después de la negación también podemos caer en un proceso de depresión. Esto es, estamos 100% conscientes de que no podemos revertir la pérdida del ser querido, la pérdida de la situación, la pérdida, por ejemplo, las personas que han perdido por, por deudas, que pierden su casa, su patrimonio. Entonces empiezan a tomar conciencia de que ya no lo pueden corregir, que eso ya terminó, que ya sucedió, no, y que no queda más que aceptarla y volverse a levantar. El caer en depresión es una etapa muy delicada. Es importante vivirla, pero no permitir que se extienda mucho. ¿Por qué? Porque si se extiende mucho, me quedo en ella y ya no voy a encontrar salida. Por ejemplo, se recomienda seguir con tu rutina antes de que la persona falleciera, o sea, volver a lo como ibas. Intentar entender que es una fase natural, y eso, cuando llegamos a esa parte de entenderlo, vamos a las últimas etapas del duelo, de las que vamos a hablar más adelante, y a medida que avanza el proceso, vamos asumiendo la realidad de la pérdida, empezamos a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia. Acuérdate que hablamos que lo más difícil es la pérdida física de la persona, el que ya no vas a hablar, ya no la vas a poder abrazar, que no vas a poder seguir la misma vida que llevabas con ella, y empiezas a asimilar la ausencia. Y obviamente cuando asimilas la ausencia empiezas a sentir pena, nostalgia, mucha gente se aísla, pierde interés por las cosas que hacía cotidianamente, y a esto se le llama normalmente depresión, pero le podemos decir que son estadios de pena para no venderle la idea al cerebro de que entre en depresión. Está en un estado de pena, está en un estado de tristeza, y no nos va a llevar a crear un estado patológico que nos pueda generar realmente una enfermedad grave. Entonces, aceptando ese dolor de la pérdida, es que podemos seguir adelante en nuestra vida. Es una frase cruda, pero el muerto es el otro, no tú. Entonces tú tienes que seguir viviendo. Y aquí entra en lo que hablábamos en los otros live. No le cedemos el poder de nuestra vida a otra persona. Si tú no estás, yo me muero. Eso no es, o sea, yo no puedo amar a una persona y porque no esté, yo ya no me voy a amar. Tengo que amarme primero para amar al otro y así mantener esa relación. No puedo dar algo que no tengo. De ahí pasamos a la fase de aceptación, en la que ya reconocemos que ya tenemos esa pérdida, ya pasamos por todas estas ¿cómo se puede decir? Escalones en la escalera de llegar a nuestra vida normal. Empezamos a afrontarlo de la mejor manera. Si no lo podemos hacer, bueno, buscamos ayuda, nos empiezan a guiar hacia la asimilación y la aceptación de lo ocurrido. Hay que aceptar que, como lo dije, la vida continúa, es muy duro, pero la vida continúa. Que el hecho de que aceptemos que esa persona ya no está, que ese ser querido ya no está, no lo estamos olvidando. La persona siempre va a vivir en nuestro corazón, en nuestros recuerdos, en nuestros sentimientos. Siempre que pensemos en esa persona, siempre va a haber un sentimiento. Entonces, recordaremos a la persona con cariño, tratando de que cuando lo hagas con paz y te enfoques en recordar esos momentos agradables que viviste con la persona.
y considerar que fue un honor el haber compartido su vida y lo vamos a llevar en nuestros recuerdos y atesorar todo eso que nos dio en vida. Entonces, empezamos a comprender, empezamos a analizar, empezamos a aceptar en el plano mental y en el plano emocional que, que lo que tenemos asegurado todos en nuestra vida siempre será la muerte y que debemos de aceptar que en todo mundo tenemos un tiempo y un espacio y que nuestra vida es finita. Entonces, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Pues obviamente todo es personal, depende del trabajo mental que tengas para que lo puedas ir en cierta forma, cuando perdemos a alguien es como que nos producen una herida y bueno, pues todas las heridas cicatrizan tarde o temprano. Entonces, esperar que esa herida cicatrice de la mejor forma, ¿no? Asumimos la realidad de que el ser querido ya no está con nosotros y empezamos a asumir esa pérdida, empezamos a reorganizarnos. Así que empezamos a tomar decisiones que tarde o temprano van a mejorar nuestra vida. Cuando aceptamos esta pérdida, es cuando llegamos al grado de poder decirle adiós a la persona. Y el hecho de decirle adiós a la persona no quiere decir que somos unos insensibles, que estamos olvidando y que su vida fue inútil. No, no, simple y sencillamente es aceptar que su vida tuvo un límite, un tiempo, y que desafortunadamente ya no está y nos quedamos con las cosas buenas que nos haya dejado. Y esto, cuando nosotros alcanzamos este grado de poder decir adiós, estamos manifestando un estado emocional apto, ¿no? Que estamos llegando a un punto de que nuestra aceptación emocional nos está evitando tener consecuencias por ese duelo. Y así llegamos también a una fase de perdón. Recordamos, con todas las personas siempre va a haber momentos buenos, momentos malos. Entonces, en este momento de la pérdida, por ahí, todo mundo cuando se muere se vuelve bueno. ¿Por qué? Porque lo importante es recordar los buenos momentos y dejar ir a la persona. Si nosotros seguimos cargando los conflictos, los problemas o ese daño que nos hizo la persona, obviamente nuestra vida no va a seguir siendo satisfactoria y tarde o temprano esos conflictos que tenemos guardados en nuestra mochilita nos van a generar una enfermedad. Para ello debemos de perdonar si creemos que se nos hizo algo que nos dañó en esa relación que terminó. Si todavía te cuesta perdonar, si te cuesta soltar esas cosas, bueno, pues tendrás que seguir trabajando y si en dado caso no puedes soltarlas, reconocer que las tienes y solicitar ayuda para limpiar esas emociones almacenadas que tienes por ahí. También pasamos a una fase de gratitud. Si ya aceptamos esa pérdida, expresamos adecuadamente nuestras emociones y esas emociones nos están llevando a estar en un estado de paz, perdonamos a la persona lo que nos haya hecho, nos enfocamos en lo positivo, agradecemos lo que nos aportó y mantenemos en nuestro recuerdo las cosas positivas que se dieron en nuestra relación. Cuando uno reconoce la pérdida, cuando uno la acepta, cuando
has perdonado, has agradecido por todo lo que se viviste en esa relación y la dejas ir, abres una puerta para que empieces esa pérdida te abra una puerta para empezar a tener nuevos apegos, nuevas relaciones. Y así vamos a ir actualizando ese sistema emocional interno que tenemos, despidiéndonos de relaciones, de personas, de objetos, de situaciones, de todo aquello que consideramos en este momento la pérdida, lo dejamos ir para que no nos siga afectando en nuestro presente. Recuerda, acabamos de terminar un libro que se llama El poder de la hora de Eckhart Tolle, que nos dice que tenemos que vivir el presente. El pasado ya pasó, el futuro no se ha dado y tenemos que vivir nuestro presente. ¿Cómo? Desarrollando nuestro ser, desarrollando ese ser espiritual que tenemos para entrar en contacto con la divinidad. Y no te estoy hablando de una religiosidad, te estoy hablando de la divinidad como energía que es la que maneja nuestra vida. Entonces, cuando la gente cae en el duelo, debemos de despedir elementos que nos hagan caer en el sufrimiento. Y si no tenemos, como lo he dicho, esa capacidad de podernos desprender de ese sufrimiento, bueno, pues ya hay un profesional y están los tanatólogos, están los psicólogos, todas estas terapias alternativas que ayudan muchísimo, que te pueden ayudar a alcanzar esa aceptación de tu duelo. Pero cuando estás en tu duelo, una de las alternativas para que la empieces a superar es estar en compañía de tus seres queridos, de las personas que son importantes para ti. A veces también es importante que te des el espacio de estar solo para poderlo asimilar. Otro es llorar lo suficiente, derramar esas lágrimas que necesites, no prohibírtelo, saca lo que necesites, porque, por ejemplo, a veces no expresas tus sentimientos porque es que si yo lloro, tal persona se va a sentir mal, entonces mejor no me lo manifiesto. No, tienes que sacarlo porque si no, las lágrimas contenidas nos llevan, junto con las tristezas, a generar enfermedades que después nos cuesta muchísimo trabajo sacar. Otro es permitir que te abracen. Es muy reconfortante cuando estás enfrentando una situación difícil por una pérdida de algo, sobre todo cuando es una pérdida de un ser querido, el hecho de que la gente te abraza. Entonces, los abrazos de por sí diarios son muy buenos y más en una situación tan conflictiva. El hecho de ver fotos de la persona en momentos que compartieron, que fueron muy positivos, y normalmente las fotos se toman en situaciones que uno disfruta. Entonces, ver las situaciones y recordar esos momentos, recordar lo bueno de esos momentos, igual que los lugares, puedes visitar lugares que te recuerden a la persona y que te hagan volver a sentir, a vivir esos sentimientos que se generaron en ese lugar. Permitirte las celebraciones, por ejemplo, es que a fulano de tal le gustaba muchísimo la Navidad, pero ahora como pues, no está, pues no lo voy a, no, igual, hazlo en honor a la persona, celebra su cumpleaños. Las celebraciones que fueran importantes para ustedes es una forma de recordar a la persona con agrado. Recordemos que el dolor es emocional, el sufrimiento es opcional. Si tú quieres seguir sufriendo, es decisión tuya. El sufrimiento es tuyo y tú lo puedes quitar en el momento en que tú quieras. Debemos de pensar que no podemos regresarle a la vida
a la persona después de que muere, pero sí podemos cambiar la forma en que interpretamos su vida y su muerte. Y normalmente la vida es para que nosotros recordemos a las personas lo mejor posible. Eh, se aconseja que debemos de expresar nuestras emociones, siempre, toda emoción, y no nada más en un duelo, en todo momento, hay que saber expresar nuestras emociones. Obviamente, como lo hemos mencionado, sin hacer daño a las personas, porque muchas veces nos hacen algo, reaccionamos y queremos infligirle dolor a la persona, queremos que se sienta peor de lo que nos hizo sentir. Entonces hay que saber tener unas emociones sanas. Por eso es importante poder expresar esas emociones sin reprimirlas, sin juzgarlas, obviamente respetando el tiempo. Mi maestro dice que las emociones se manifiestan en el tiempo exacto, en el momento preciso, con la persona adecuada, con la duración adecuada. O sea, hay que saber manejar nuestras emociones. Y como te digo, si no sabes, pide ayuda, recurre a un profesional de cualquier terapia, de cualquier corriente que te ayude. Entonces, si nosotros evitamos expresarlo, si evitamos, no queremos sentirlo y todos nos guardamos, vamos a ir generando enfermedades. En un duelo no solamente se activa por la pérdida de un ser querido, sino que también se activan también esos mismos sentimientos cuando, como ya lo mencionamos, perdemos el trabajo, nos cambiamos de casa, cambiamos de escuela, cambiamos de amigos, rompemos la relación con nuestros amigos, pareja, cualquiera, hasta dentro nos peleamos con nuestra mamá y lo dejamos de hablar, tenemos un problema con el hermano y lo dejamos de ver, o sea, es todas estas relaciones que muchas veces decimos, es que no me importa, no, sí te importa y está generando un estado emocional, está generando un duelo que debemos de saber detectar qué cambios se están dando en nosotros por ese tipo de duelo, por esa situación. Así que el duelo es parte de nosotros. Siempre, siempre va a haber pérdidas. No las podemos evitar. Lo que tenemos que hacer es un trabajo para que estos duelos no sean tan catastróficos y no nos provoquen tantos problemas, no se complique. Entonces, debemos de buscar la forma en que no quedemos atrapados en ese dolor y que ese dolor nos, eh, nos detenga de tal forma que no podamos seguir avanzando en nuestra vida. Así evitamos cuadros depresivos muy fuertes, huir de las emociones y obviamente cuando tratamos de huir de las emociones, ¿a dónde vamos a dar? Bueno, pues cigarro, alcohol, drogas en alto grado. Acuérdense que estos son paliativos, son momentáneos y conforme va pasando la situación, empiezan a requerir requerir mayor cantidad, mayor calidad, etcétera, de tal forma que en ningún momento es lo que era al principio, ¿no? Que nos ayudaba a controlar esos estados emocionales. El no resolver las emociones, los sentimientos pasados, hacernos, dijera mi amiga Jenny, chaquetas mentales, empezar a generar historias, empezar a generar fantasías sobre
Sobre la pérdida del ser querido, por ejemplo, algunos es, como les digo, no puedo vivir sin ti, y llegan hasta morirse de forma pasiva o de forma activa, llegan hasta el suicidio. ¿Por qué? Porque le han cedido el poder a otra persona. Y obviamente, cuando todo esto se genera, hay que pedir ayuda a las personas que se dedican a la salud mental. Y con esto empezamos a solventar esos situaciones que no estoy teniendo la capacidad de enfrentar. Entonces, ¿cómo enfrentamos el proceso de pérdida? Bueno, pues hablamos que entramos en un proceso de negación, donde se da sorpresa, miedo, pasamos a la ira, donde encontramos cólera, indignación, resentimiento, llegamos a la negación, caemos en incertidumbre, en situaciones de desconsuelo, caemos en depresión, tristeza, frustración, nostalgia, y llegamos a la parte de aceptación, donde empezamos a tener confianza en nosotros, en que podemos enfrentar el futuro, y tenemos la tranquilidad de que le dimos a la otra persona lo mejor de nosotros, y que eso nos va a permitir seguir adelante. Entonces, con esto terminamos. Si esto te hizo sentido, compártenlo. Es las situaciones las situaciones que vamos a enfrentar en la vida siempre conllevan pérdidas, y hay que saber detectarlas, saber qué emociones estoy enfrentando, si tengo la capacidad de enfrentarlas, si no, como les dije, buscar ayuda. Hay muchísimas alternativas actualmente. Ahorita con el hecho de que las cosas sean online, el mundo del conocimiento, el mundo de las terapias está al alcance de nosotros. Así que si sabes de alguien que esté enfrentando un proceso de duelo y que no tiene la capacidad para enfrentarlo, envíale este live, les servirá de algo. Y si no, si lo vas a escuchar en repetición, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, donde encontrarás mucho contenido de valor, de libros que hemos leído, y de situaciones que hemos enfrentado en la vida que pueden cambiarle la vida igual a alguien más. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo live. Gracias, Silvia. Gracias, doctora, que se conectaron. Nos vemos en el próximo live. Bendiciones.